Buenos y santos amigos de Vico. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Dando el Salto. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, familia? Miren dónde estamos. Estamos en el capítulo 2 de París y nos encontramos en la Catedral de Notre Dame, que abrió sus puertas hace un tiempito luego de un incendio grande que tuvo. ¿Cuántos han visto El Jorobado de Notre Dame, Amélie, Medianoche en París, donde aparece esta catedral tan famosa? Y estamos acá para poder recorrerla juntos. Así es, y sacamos nuestras entradas. La entrada es gratuita, pero las reservamos por la página oficial de la catedral para tener un horario y no hacer una super fila que hay. Tenemos a las 2:15, llegamos así. Sí, apuradito. Son las 2:05 y siempre hay que estar media hora antes, así que nos vamos a hacer la fila para mostrarles la catedral de Notre Dame por dentro. ¡Estamos entrando! Miren la diferencia de... O sea, no hicimos ni un minuto de fila y acá toda esta gente está esperando para entrar sin reserva. No sé cuánto. Bueno, igual va pasando rápido. Sí, bueno, pero nosotros nada de fila. En pleno corazón de París se levanta uno de los monumentos más icónicos de Europa, la Catedral de Notre Dame. Construida entre los siglos XII y XIV, es una obra maestra del gótico francés. Sus torres de más de 60 metros de altura, sus gárgolas y su enorme rosetón la convirtieron en un símbolo de la ciudad. Por siglos fue escenario de eventos clave, coronaciones, revoluciones y hasta inspiración para novelas que dieron la vuelta al mundo. Pero en 2019, un incendio cambió su historia. Parte del techo y la aguja original se perdieron en cuestión de horas. Desde entonces, Notre Dame está en plena reconstrucción. Una obra enorme que busca devolverle su forma original para que siga siendo parte del alma de París y del mundo. Ya entramos dentro de la Catedral de Notre Dame. Fue construida entre el año 1100 al 1200 más o menos y es una de las catedrales góticas más grandes. El nombre significa Nuestra Señora, Notre Dame, y está dedicada a la Virgen María. Muchos eventos históricos importantes se dieron dentro de esta catedral. Entre ellos la coronación de Napoleón Bonaparte, la beatificación de Juana de Arco y la coronación también del rey de Inglaterra, Enrique VI. En 2019 esta catedral sufrió un incendio y ¿en cuántas horas? En 24 horas se juntaron 800 millones de euros para la reconstrucción. Increíble. Sí. Y podemos ver que está limpia, no tiene ningún... No, se ve impoluta. No se ve que hace 6 años haya estado la catedral incendiada. Bueno, un leve pensamiento que me surge es que ya esto pierde la solemnidad un poco de lo que es una iglesia, una catedral. Ni siquiera lo sentí en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, pero acá, al haber tanta gente, al estar tan bien organizado, ya es más un museo que la función de catedral en sí como iglesia, ¿no? Si te cobran para entrar en una de las salas de la catedral y el precio de la entrada es 12 euros, que puedes entrar acá. Y si querés comprar una velita, 12 eurillos y tenés hasta postnet. Hay mucha gente girando alrededor de la catedral, como se puede ver. Wow, el órgano que hay allá arriba, tremendo. Tremendo. Bueno, se nota que las sillas, todos los asientos, los bancos son nuevos. Sí, está todo impecable, impecable. Y por supuesto todo el merchandising si quieren comprarse acá de la Catedral de Notre Dame, de todo lo que les pueda llegar a interesar.
Y ahí tenemos las famosas gárgolas de Notre Dame, que fueron añadidas después, en el siglo XIX, no son originarias desde su construcción, sino que se añadieron después, pero es algo súper típico. Ya podemos ver que siguen con los trabajos de reconstrucción, ya que el incendio ocurrió en esa zona. Recién el 8 de diciembre del 2024 se reabrió al público y bueno, la verdad que fue lindo verla, fue lindo poder verla toda impecable, ¿no? Tener la experiencia de entrar. Wow, y acá hay una foto, miren, de la reconstrucción de la catedral. Arre, se quemó bastante entonces. Toda esa parte, especialmente. Sí. Lo más irónico es que cuando se incendió se estaban haciendo trabajos de mantenimiento. Cruzando el puente desde la Catedral de Notre Dame entramos al barrio latino. Y atrás mío podemos ver una librería que se hizo muy famosa en Reels, en las redes sociales, que se llama Shakespeare & Company. Este barrio es muy pintoresco, muy artístico. Hay muchas obras de arte por todos lados, de artistas callejeros, músicos callejeros. Tiene una onda muy linda, así que vamos a recorrerlo. Encontramos un lugar de souvenirs. Muy económicos. 13 Torre Eiffel por 5 euros. Sí, están buenísimos. Para llevar de recuerditos. Como detalle. Sí, sí. 10, 11, 12. Falta uno. 13 por 5 euros. ¡Qué hermoso! Cosas lindas. Muchas cosas lindas. Wow, estos arcos del triunfo están buenísimos. Son re pesados. Son muy pesados. Qué bueno que está. Mira la Mona Lisa. Voy a llevar una bolsita de la Mona Lisa. Llévate, aprovecha. Una buenita. No tiene precio. 7.50. ¿Eh? Cada una, 7.50. ¿Y cuántas serían Estas allá? Como 4. 25. Estas 4. Te queda re linda. Au revoir, oh la la, mon amour. Sí. Ah, no problem. Para el quincho está buena esa. Está buenísima. Champs-Élysées. Uh-huh. Linda sorpresa el barrio latino. Ah, qué bonita. Mira lo que me compré. Una bolsa ¿Una mona? con la mona. Muchas torres Eiffel y Fred para regalar. Y un imancito para nosotros, para nuestra casita. Muchas boinas francesas. Ayer en Lafayette veíamos estas boinas, estaban en 28. Por ahí. 28 euros. Acá cada una, 8. 20 euros menos. Esto La lo vamos a baguette. Ah, me encanta. Está lindo el ambiente en el barrio latino, la verdad. Muchos restaurantes, cafecitos. Está lindo. Solo Bachocha con su bolsita de la Mona Lisa. ¡Qué quilombito París, eh! ¿Me recuerda a Buenos Aires esto? Tiene mucho aire a Buenos Aires. Esta parte sí. La verdad que justo esta calle sí. Me hace acordar a la diagonal 25 de mayo. Toda la arquitectura. Son los nombres de Buenos Aires, pero bien francesa, obviamente, porque estamos en Francia, ¿no? Pero la de Argentina parecía la de acá. estamos caminando ahora a los jardines de Luxemburgo. Que todos los jardines de París son gratis. Vamos ahí, nos compramos un macarón para degustar. Qué lindo, la verdad. Está re bueno perderse un rato en las calles, mirar, contemplar. Tipo fuera de los museos y de los lugares tan concurridos. Aunque acá hay mucha gente, pero bueno. Cada cual va a la suya. Sí. Bienvenidos A los jardines de Luxemburgo. Si estás en París y necesitas un respiro, los Jardines de Luxemburgo son el lugar ideal. Este pulmón verde, en pleno corazón del barrio latino, fue creado en 1612 por María de Medici, la reina que extrañaba tanto los jardines italianos de su infancia que literalmente se mandó a hacer uno a su estilo. Pero no es solo para mirar. Hay canchas de tenis, colmenares, un teatro de marionetas y hasta invernaderos con orquídeas. Todo bajo la sombra del Palacio de Luxemburgo, que hoy funciona como sede del Senado francés. Un lugar perfecto para pasear, hacer picnic o simplemente sentarte a ver la vida pasar al estilo parisino.
Esto de las sillas es en todos los parques de París. Está lleno de sillas, miren. La gente agarra su sillita, que de por sí son muy cómodas, ¿eh? Y se acomodan acá, en un rinconcito. A tomar solcito, a charlar, a chusmear. A comer. A comer. ¿Qué tenemos por ahí? ¡Oh, qué rico! Bueno, vamos a probar el mismo Ok. de frambuesa. Qué blanditos, che. A ver, al mismo tiempo. Para que tiene un pelo. Un pelo. ¿Cómo un pelo? Una pelucita. Una pelusa. Bueno, Al mismo tiempo lo probamos. a ver qué tal los macarrones franceses. Muy bueno. Qué blandita la masa. Yo me lo he comido un bocado, Está ¿no? bueno. No me volvió la cabeza. Pero rico. Del 1 al 10. Está bueno. Está bueno, no sé. Yo quiero probar el de chocolate. Encima salió el solcito. Está calentando lindo. Oh, chocolatoso. ¿Y ese? Es pistacho. Pistacho. A ver. Ese cambia. ¿Diferente? Bueno. El otro era, frambuesa era muy invasiva. A ver si hay chocolate. Bueno, muy bueno. Para que se hagan una idea también de los precios de acá, yo creo que es precio para turista igual. 5 macarrones, 9,70 €. Casi 10 €. ¿Qué les parece el precio? Caro, ¿eh? Caro, pero están ricos. Cómelo, cómelo, yo me como. No, eran 5. ¿Yo cuánto me comí? 2. ¿En serio? Se hicieron poco. Tiene ganas de seguir comiendo yo. Yo también. No son para nada llenadores. Y eran 5 encima en par. Están buenos. Los jardines de Luxemburgo son un conjunto de jardines que mandó a realizar María de Médicis. Era ella la reina consorte del momento, entre el 1614 al 1630 más o menos, ya que su familia era rica, muy rica, dueña de uno de los bancos más importantes de Europa de la época, comenzó a comprar las hectáreas circundantes al palacio, que solamente el jardín tenía 300. Circuncidante, otra cosa. Bueno, comenzó a comprar las hectáreas circundantes del palacio, ya que el jardín tenía solamente 300 metros y hoy ocupa los jardines de Luxemburgo 22,5 hectáreas. Y lo que en su momento era el Palacio de Luxemburgo, hoy en día es el Senado de Francia. Creo que hay una silla por ciudadano más o menos acá. Está lleno de sillas. Miren. Gente sentada, leyendo un libro, charlando. Miren la cantidad de gente. Sí, mientras recorremos los jardines pensábamos y hablábamos con Mati, en que esos valores de la Revolución Francesa hicieron un cambio rotundo en la sociedad, porque hoy en día se conserva la gratuidad en los parques, los jardines, para entrar a las iglesias. Sí. Eso es muy lindo, la verdad, y la gente lo disfruta realmente, Sí, no porque solo los turistas. Antes eran lugares exclusivos para la realeza. Para la gente adinerada. Sí. Y hoy se pueden disfrutar, me encanta. Qué puntería. Qué linda sorpresa la que nos acabamos de encontrar. Sí, mira. Además de ver niños y niñas por todos lados jugando con su familia, también vemos acá a los adultos jugando a las bochas. Sí, un montón de gente, miren. Y varias canchitas a la vez. Me va a tirar el hombre, se prepara, se concentra, la mira y va. Qué crack, a 2 le pegó. Crack, crack. A ver, para los que saben, ¿cómo se llama este juego? Porque no es las bochas, me parece, como el juego de Argentina. Es como el tejo más. Claro, ¿no? Es como el tejo, pero con unas bochas de hierro. Bueno, ahí googleamos un poquito y se llama la petanca, los juegos. O petanque en francés. Que es igual al tejo, nada más que con unas bolas de hierro. ¿Lo conocía? Yo no.
Parece muy lindo esto de que la gente después del trabajo, después de las actividades del día, se junte acá en los jardines de Luxemburgo para hacer actividades, juegos, la familia, la gente grande, los niños. Muy lindo, muy pintoresco. Ya salimos de los jardines de Luxemburgo. Es un lugar que tienen que venir si están en París. Y vamos en dirección para allá. Vamos camino al Museo del Louvre. Así lo vemos de noche iluminado. Vamos a volver, ya la conocimos por dentro. Si no vieron el video, les dejamos acá arribita el video de París. Dejamos el video por acá arribita con la visita al Museo del Louvre, pero ahora vamos a verlo de noche. Vamos a verlo de noche, así que acompáñennos mientras caminamos y disfrutamos también de estas callecitas hermosas. Vinimos a hacer unas compritas acá, camino al Louvre. Merci. Bueno, le decimos de paso que gastamos 9,60 € en unos eclairs de supermercado, una galla no sé qué, unos quesitos, una leche, medio litro de leche, unas bananitas y un pancito, una mini baguette. Una mini baguette. Compramos en Carrefour. Para mí parecer Carrefour siempre es más caro que los otros lugares, pero bueno, era lo que había acá de pasadita. Miren qué bonito que está esto. Justo ese auto está parado ahí. Llegamos al río Sena. París es única. La verdad me encanta. Me encanta. Está tan linda que enamora. A no, ese era de otro lugar. Hay mucha gente que dice, no, París está sobrevalorada. No, gente, no está sobrevalorada. París es fantástico. ¿Dónde llegamos, Osito? ¡Wow! ¡Qué bailarina! Al Museo del Louvre, pero a las afueras. ¡Qué grande que es este museo! Es impresionante. Esa parte no la habíamos visto ayer que venimos. Lo más conocido es la pirámide, ¿no? Las pirámides. Pero... O sea, estuvimos por dentro. Claro. Vean el video. Música acá, miren qué lindo. Wow. Acá viene el atardecer, esperando a Mati que fue al baño. Y hace un fresquete, pero no importa. Se aguanta porque ahora en unos instantes van a encender las luces de la pirámide del Louvre. Hay que ver también la ciudad iluminada a la noche. Así que aquí estamos esperando con frío, pero no importa. Cae la noche en París. Las calles se iluminan, los cafés siguen llenos y la ciudad baja el ritmo, pero no se detiene. La Torre Eiffel brilla al fondo mientras el Sena refleja las luces de los puentes. Todo se vuelve más tranquilo, pero igual de vivo. París de noche tiene otra magia. Footprints fade in sand so pure. Hearts that wander always cure. Whispers of the ocean breeze. Con la Torre Eiffel iluminando la noche, Hermosa. nos vamos a descansar re felices por el día y París. Me está encantando, la verdad que es una sorpresa hermosa. Yo no tenía tantas expectativas, porque una vez se deja llevar por lo que escriben, por lo que dicen, pero la verdad que es hermosa París. Es hermoso. Mira, Bueno. ya terminó de brillar. ¿Ya no brilla más? Brillamos nosotros ahora. A las 7:30 en esta época del año prendieron las luces y a las 8 empieza el show de luces que titilan, que brillan durante 5 minutos cada hora. Después a las 9, a las 10, así cada hora hasta la 1 de la mañana. bueno, nos vemos mañana. Chau.
Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Buen día a todos, por acá arrancando un nuevo día en París. Hoy nos encontramos en uno de los barrios bohemios de París que se llama Montmartre. 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 Sí, un poco complicado para los que hablamos español, pero vamos a descubrirlo juntos hoy. Está hermoso el día, recién salimos del metro y no sé, fueron como 7 pisos para mí que subimos. Es increíble la profundidad a la que estábamos. Sí, vamos a mostrarles los 10 lugares imprescindibles que tienen que conocer acá en este distrito, barrio Montmartre. ¿Vamos? Apenas salimos de la boca del metro, que es, cabe aclarar que leímos recién, es la más profunda de París, con 40 metros. Mamma mía. Nos encontramos con el muro de los Je t'aime, el muro de los te amo, de los te quiero, que está en 311 idiomas y dialectos escritos. Wow. Esta obra de azulejos fue realizada en el año 2011. A ver en qué idioma descubren que está escrito te amo o te quiero en realidad. Acá está el te quiero en español. No sé si se alcanza a ver. Acá encontramos un te quiero. ¿Y en italiano dónde estaba? Ti voglio bene. Acá está. Ti voglio bene. Después. Qué lindo. Je t'aime. Je t'aime. Ellos son los... Ah, los autores. Oliver Y no es muy antiguo hasta ahora, ¿no? 2000 años. Bonito. Muy instagrameable. Para hacer fotitos ahí, hacer una buena pose con todos los te quiero, te amo. Sí, sí. Bonito. Simpático. Cariño, diría. Sí, en italiano. El acceso es libre y gratuito. Vamos caminando por la calle Rue d'Arlistes, algo así. Y es una de las calles donde hay muchas cafeterías, localcitos bastante pintorescos. Ahora vamos a llegar a una de las intersecciones donde, si miramos hacia arriba, se ve uno de los molinos originales que habían acá. En su época llegaron a haber 13 molinos de viento en este barrio. Actualmente originales solo quedan 2. Está el famoso Moulin Rouge, pero nunca funcionó como un molino como tal. Es solamente algo estético, más para llamar la atención, pero no funcionó como molino. Es uno de los barrios, por no decir el más alto de París. Es una zona de plantaciones, de viñas. También vamos a llevarlos a conocer la única viña que queda en pie de todas las que habían acá en esta zona. Y acá alcanzamos a ver justo allá donde desemboca la calle el Moulin Bleu Fin, que es uno de los 2 molinos originales que todavía quedan en pie aquí en Montmartre. Macarrones por todos lados, a ver. 8 por 17. ¿Cada uno? 2.20. Qué rico. 12 por 23, 18 por 33 y 27 por 46. No es barato, pero bueno, son ricos. Miren eso con la bandera de Francia. Qué lindo, nos encontramos con localcitos de sombreros. No puede faltar la boina francesa, ¿no? La boina, el gorrito bien afrancesado. Y hemos visto precios de todo, o sea, la misma boina, la famosa boina roja, en 30 euros en Lafayette y después la misma por 5 euros en los barrios. Hay una gran diferencia, por eso hay que recorrer. Las flores, qué bello, qué bello. Precio de los tulipanes, 15 euros la bolsita que trae 2, 4, 6, 8, 10. 10 tulipanes por 15 euros. Las rosas, 12,50, 5. Hermosas. Bueno, acá tenemos estas boinitas más de lanita a 4 euros. Hay que recorrer, gente. ¿Quieren un recuerdo? ¿Quieren algo para llevarse? Para que diga que estuvieron en París. Hay que recorrer para encontrar precios. Bueno, y si no conocían qué es el Moulin Rouge, como yo no sabía qué era, es un antiguo cabaret que abrió en el mismo año que se inauguró la Torre Eiffel. Era visitado por artistas, pintores, escritores famosos que tenían una vida nocturna bastante intensa, ¿no? Y hoy se puede visitar solamente si asistís a uno de los espectáculos.
Están haciendo arreglos justo en pleno centro de Montmartre, preparando todo para la temporada alta, ahora el veranito que se viene. Bueno, acá pasamos un súper a comprar algo para cuando lleguemos a Sacro-Cœur. Fíjense el precio de los juguitos, 2,82 €, Tropicana de naranja, 2,90, 3 €. Vamos a lo mundialmente conocido. Coca de 1,25 litro, sabor cherry, miren. 1,99 cherry. Raro. Sin azúcar, 1,67, litro 25. Estamos en Moulin Rouge, la Sol lleva frutillas. Y las madeleines. Madeleines. Yo llevo un juguito y unas galles de frambuesa. Todo rouge. Card, please. Y el picnic. Le pinic. El picnic nos salió 12,40 € más o menos. 12 € todo esto. Frutillitas, galles de frambuesa, juguito y madeleines. No, son madeleines. Madeleine. Son diferentes de las madeleines. Ahora vas a ver. Estas callecitas aledañas fueron construidas a principios del siglo XX, acá en este barrio de Montmartre, para animar a las familias acomodadas a que se mudaran a este lugar y que sea un espacio también residencial, ya que, bueno, como estuvimos contando antes, esta era la zona roja de París, donde estaba llena de cabarets. Los pintores, los artistas vivían acá y bueno, querían hacerlo un barrio un poco más familiar, por así decirlo. Bueno, estamos frente al busto, valga la redundancia, de Dalida, que fue una cantante muy famosa acá en Italia, cantante, actriz de origen egipcio, vivió acá en Montmartre y se suicidó acá en Montmartre. Por eso la importancia de su recuerdo acá en este barrio. Como pueden ver, sus dos pechos están gastados porque la gente viene como una señal de buena suerte, de buen augurio, y le toca sus dos pechos para tener suerte. Detrás mío está la Maison Rosé, que es un café que entre el 1800 y 1900 era concurrido por los artistas y muchos de ellos famosísimos como Monet, Van Gogh y otros tantos, ¿no? Que no se encontraban acá simultáneamente porque son de distintas épocas, pero es muy famoso este lugar, no solo estético, sino también tiene su historia. En esta calle en la que estamos hay dos casas que cuelgan dos carteles en la que buscamos la traducción y dice que están enojados por la cantidad de gente que está en el barrio. Y nos hacía pensar y hablábamos con Mati de lo importante de ser turistas respetuosos, ¿no? Porque estos son barrios residenciales, o sea, hay que cuidar también la privacidad, yo imagino, de la gente, no hacer tanto ruido, no dejar basura, son cosas básicas, ¿no? Pero está bueno pensarlo así. También en la cafetería estábamos leyendo recién, además de Monet y de Van Gogh, estuvo Picasso. En 1850 más o menos, los artistas vivían acá en una de las callecitas cercanas de este barrio y se reunían siempre ahí, o sea, muy interesante. Sí, y se acuerda que al principio del video le contábamos acerca de que Montmartre era una zona también de cultivo en sus inicios. Bueno, llegamos al último viñedo, lo último que queda de su producción, que es este viñedo de acá. Cómo las residencias fueron acaparando todo, ¿no? Sí, incluso se cosecha el fruto acá y se festeja la vendimia. Hay una fiesta del barrio. Acabamos de escuchar a un hombre que está tocando el piano acá y está con su pianito, tiene una batería que le provee corriente para conectar el piano y no está pidiendo dinero ni nada, no tiene ninguna gorra puesta, ningún sombrero, sino que lo está haciendo por el simple hecho de tocar. Y como que todo el mundo sigue su vida, su ritmo, camina, giran y él sigue ahí, se abstrae de todo lo que está sucediendo alrededor y continúa con su música. Me parece muy, muy lindo, muy inspirador lo que hace. En este lugar frecuentaban todos esos artistas, Díaz Pizarro, Sisley,
Degas, Toulouse, Renoir, Monet, Van Gogh. Y acá llegamos a la parte más turística de Montmartre. Como pueden notar, hay mucha más gente, más locales, más lugares de souvenir, más música, más vida. Y uno entiende un poco por qué estos artistas elegían este lugar tan particular para venir a charlar, a tomar un café, a pintar, a hacer música. Es que es muy inspirador, la verdad, la luz, las construcciones, ¿no? Me encanta, re hermoso en este barrio. Si vienen y tienen un tiempito extra en la ciudad, vengan, no se lo pierdan. Y no solamente esta parte turística. Nosotros lo que hicimos fue recién, que Sol me viene guiando de una manera espectacular. Estábamos guiados por ella, así que confío en todo lo que ha estudiado. No venimos por la parte turística, venimos por los callejones, por las calles aledañas acá. Entonces no está tan plagado de gente, hay vida también, pero más tranquilo. Acá llegamos a la Plaza du Tertre. Es una de las plazas más pintorescas y artísticas de París. Detrás mío, los pintores, artistas, alquilan su metro cuadrado y se van turnando con otros artistas y exponen sus obras de arte. Más adelante están divididos por estilos. Están las caricaturas y un poco más atrás los estilos más clásicos, estilos paisajísticos y clásicos. Qué hermosura este lugar. De lo más lindo para mí de lo que he visto ahora en París es esto. Qué hermoso. Cuánta vida. Acá estamos llegando a la Basílica de Sacré-Cœur. Hay un funicular que te trae hasta acá arriba. Lo compras con la misma aplicación que usas la metro y todo el resto de los transportes. Creo que sale 12 euros. Y bueno, tenés la posibilidad de subir si no podés caminar, aunque les diría que aprovechen sus piecitos si pueden y conozcan el barrio, no solamente este lugar que promete, está hermoso. Lindo horario para venir hasta acá, contemplar el paisaje con otra luz. La verdad, la gente viene dispuesta a hacer un picnic. Montmartre, la verdad, me encantó. Ahora lo digo bien. Montmartre, dice. Bueno, Montmartre. Y me impresiona tanto la cantidad de candados que hay colocados por todos lados. Miren. Wow, qué hermosa que se ve. Bienvenidos a la Sagrada Familia. En lo más alto de Montmartre se impone la Basílica del Sacré-Cœur. Se empezó a construir en 1875 como una promesa nacional tras la Guerra Franco-Prusiana y no se terminó hasta 1914. Su arquitectura mezcla el estilo romano-bizantino con una vista que te deja sin palabras. El interior es igual de impactante, silencioso, con uno de los mosaicos más grandes del mundo, justo en la cúpula central. Es un lugar espiritual, pero también un punto de encuentro. Afuera siempre hay músicos, turistas, artistas y esa vibra única que solo tiene Montmartre. El Sacré-Cœur no es solo una iglesia, es un mirador, un símbolo y una postal viva de la ciudad. Bueno, acabamos de salir de la Basílica Sagrado Corazón y aprendimos por qué se llama así. Sí. Hay un mosaico en la cúpula central al frente. Y ese mosaico representa en el centro a Jesús con sus heridas del Calvario. Ya resucitado. Ya resucitado. Y en el centro de Jesús, en su pecho, el Sagrado Corazón, rodeado de la corona de espinas. Sí. Hay un montón de figuras que aparecen en ese mosaico. Sí, mucho
simbolismos también. Muchos símbolos que los escuchamos. Hay una audioguía gratuita que la escaneas con un código QR y podés escuchar desde el celu. Y bueno, esa parte nos pareció interesante. Se llama Sacro Cor porque está Jesús al frente con su corazón. No en muchas pinturas, no en muchas representaciones artísticas aparece Dios representado. Bueno, en el Sagrado Corazón, en la parte de arriba de Jesús aparece la paloma como representando al Espíritu Santo y la parte de más arriba a Dios también representado. Compramos algunas cositas para comer acá, merendita, y queremos mostrarles todas o la mayoría de galletitas, así como bizcochitos, lo que sea, Sí. vienen envueltas en plástico. Bueno, Es la caja más el plástico que envuelve cada bizcochito. cada uno. Es impresionante la basura que se hace. Sí, todo. Miren. Acá donde estamos se ve todo París, lo más famoso, excepto la Torre Eiffel que está más a la derecha, no se alcanza a ver. Pero se ve Notre Dame, se ve el Louvre, el Panteón, se ve también Saint-Chapelle. Bueno, queridos amigos y familia, con este atardecer nos vamos despidiendo de este video. Sí, este es el segundo video de 3 que estamos haciendo acá en París. Esperamos que les guste, le estamos poniendo lo mejor para que puedan apreciar con nosotros lo que estamos viviendo acá. Sí, estamos disfrutando un montón y les agradecemos de ya por acompañarnos, por compartir, suscribirse. Les mandamos un saludo grande. Chao familia. Chao amigos, nos vemos. Esta fue la residencia de Luis XIV. Son increíbles los jardines del Palacio de Versalles. Cada vez lo mejor y está muy lindo. Estamos en las terrazas de Trocadero. Con los pies mojados, con frío, congelados, pero estamos llegando al segundo.